Hola a todos, bienvenidos a la presentación oficial del curso anual de Introducción a la Ciencia Rigurosa en su cuarta promoción. Estamos en la actualización del año 2025-2026 y en el presente vídeo te voy a informar de los contenidos del curso, así como de las novedades más importantes que vamos a tener en esta cuarta promoción. Lo primero que quería decir es que es importante, este año no voy a volver a grabar un vídeo más como he hecho cada año con los, los contenidos concretos del curso, es decir, qué hay en cada una de las 41 sesiones y 49 webinarios. De manera que si ahora mismo estás viendo este vídeo, te pediría que por favor vieras este vídeo que te dejo aquí, este vídeo que aparecerá a continuación arriba tuyo, donde explico los contenidos de cada una de estas sesiones concretas, en concreto en el año pasado, es decir, en la tercera promoción. Entonces, en este vídeo de hoy, lo que voy a hacer es explicarte las relaciones entre estos contenidos, que es algo que en el vídeo de los 3 años anteriores no hice. ¿Por qué lo hago así? Pues lo hago así porque me he dado cuenta este año ya de manera definitiva, y los alumnos me lo han ratificado, de que este es un curso en el cual lo que haces es aprender unos contenidos, los cuales cuando se suman, el resultado final es muchísimo más que las pequeñas partes sumadas. Es decir, cuando sumas las pequeñas partes tienes algo mucho más que la suma de los contenidos. Es decir, la suma de las partes es muchísimo más que el todo. Por lo tanto, en el vídeo de hoy quiero concentrarme en las relaciones entre estos contenidos, pero si lo que quieres es saber, bueno, exactamente en concreto qué explicas en las sesiones 5, 6, 7, 8, 9, pues te recomiendo que veas el vídeo que te he dejado anteriormente y que en la descripción del vídeo podrás encontrar para así saber exactamente a qué hacía referencia cuando hablo de energía escalar, biofotones, pleomorfismo, etcétera, etcétera. Quisiera ahora, pues, centrarme ya en las novedades de este año, de esta promoción. Sobre quién soy yo, creo que ya sobran palabras. Si me sigues desde hace tiempo ya lo sabrás. Me llamo Artur Sala, soy licenciado en física, soy el autor de la colección de libros Magna Ciencia, Un viaje por el conocimiento proscrito, y soy también actualmente profesor en la Living University of Terrain. Por eso estamos realizando esta presentación para informarte de las novedades de este año. Bien, vamos a entrar ahora ya 100% en las novedades. La primera de ellas es que me gustaría leer, antes de empezar, un manifiesto. Y este manifiesto es un manifiesto que yo, si has seguido las entrevistas que yo he realizado durante este año 2025, supongo que irás viendo de que muchas veces hago referencia a estos hechos que a continuación me gustaría comentar en este manifiesto. El principal de ellos tiene que ver sobre todo con el hecho de que la ciencia, digamos, que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias, nace con Internet, y Internet es algo que no nace ayer. Internet ya hace muchos años que tiene una andadura. Pero el nacimiento de Internet sin duda nos permitió comprender una información que realmente nos decía claramente de que existe otra física, otra química, otra biología, otra geología y otra ciencia natural e incluso también pues otra medicina, ¿no? Entonces, en estos casi 3 décadas desde que Internet irrumpe, pero especialmente desde el año 2001 al año 2008, que fueron un septenio realmente muy fuerte, cuando no existían todavía la web 2, para los que seáis muy jóvenes, las redes sociales empiezan más o menos del año 2008-2009, pues en ese septenio del 2001 al 2008, cuando no existía nada de eso, existían pues, sistemas de descargas como Emule, pues había una información realmente muy, muy, muy suculenta que desde el año 2008 para adelante empezó a desaparecer ante su importancia. Entonces, como esta ciencia ya tiene más de 2 décadas de andadura, hay información que ya está muy, muy bien estudiada y comprendida.
Y eso hay que tenerlo en cuenta porque en Internet hay muchísima información confusa o errónea que se ha depositado, bien sea de forma deliberada o bien sea por pura ignorancia. Sea como sea, hoy en día tenemos un problema, que es que Internet se ha convertido en lo contrario, es decir, en una herramienta de sobreinformación. Es decir, por un lado tenemos exceso de información y por otro lado tenemos desinformación. Entonces, este curso lo que pretende es analizar toda la información que se ha producido durante estos años, pero como el recorrido personal mío es de casi ya 2 décadas de investigación, pues en el arte de seleccionar el grano de la paja, creo que este curso es el curso ideal para completar este acometido. Entonces, en este manifiesto con el cual quiero empezar, lo primero que quiero decir es que existe desde hace ya unas décadas un consenso dentro de estos modelos alternativos. ¿Qué significa un consenso? Pues significa que no es lo mismo una persona con un vídeo en YouTube explicándote una máquina escalar que construyó ayer porque vio un plano, vete tú a saber de dónde, que la réplica de un sistema escalar realizado a partir de una patente de Tesla y que se realizó y se grabó en película de cine o en VHS hace 4 décadas y todavía hoy, sigue siendo referencial. Entonces, este curso lo que te propone es que comprendas lo ortodoxo dentro de lo heterodoxo. O dicho de otras maneras, el consenso por el cual se ha considerado que hay cosas que son importantes de cosas que no lo son. Y créeme, de verdad, que la experiencia aquí es mucho más importante que el nivel de conocimientos. No es lo mismo haber empezado hace 5 años que haber empezado hace 10, que haber empezado hace 15 o que haber empezado hace 40. No es lo mismo. Hay claras y significativas diferencias. Entonces, en este curso se propone aprender y desaprender de manera simultánea. Teniendo en cuenta esto que te digo, de que no todo vale y que hay cosas que después de los años se saben y se saben muy bien. En cuanto a las novedades de este año, la primera de ellas, ya la acabas de ver, es que este año ofrecemos un dossier completamente gratuito que te puedes descargar en el enlace que te dejaré más abajo. ¿Vale? Este dossier es un dossier que va adjunto al mailing list de la Living University of Terrain, de manera que la única cosa que tienes que hacerte pues, es inscribirte, lo recibes y a partir de ahí, pues también la información actualizada que estamos dando en la LUT, pues te va a ir llegando para tu interés. Siguiente punto es que voy a realizar un webinario gratuito. Este webinario cada año lo realizo. Este año se va a realizar el 18 de septiembre, jueves a las 7 de la tarde, hora de España. ¿Vale? Podrás ver el webinario en directo y también, si lo deseas, lo podrás ver en diferido. Pero obviamente es interesante que si estás interesado en este curso, estés o formes parte de este webinario donde voy a responder a todas vuestras preguntas. Si hay alguna pregunta que quieres que se te responda, por favor, ponte en contacto con la LUT, universityofterrain.com o bien en el formulario de mi página web artursala.com /contacto. Ahí me puedes escribir y ahí me puedes preguntar todo lo que desees saber sobre el curso. Para poder entrar en este webinario se requiere de inscripción y esta inscripción es tan sencilla como dar tu correo electrónico para que así puedas descargarte tu dossier completamente gratuito. Es decir, que con la descarga del dossier va implícita la posibilidad de participar, si lo deseas, en este webinario, cosa que obviamente te recomiendo. El tercer punto es que este año la Living University of Terrain ha sido admitida como universidad en México. Esta universidad se va a llamar Ikigai, de manera que esta enseñanza al final la vas a poder convalidar como extensión universitaria. Para esto conlleva pues un trámite final en el cual tendrás que pues, pasar un examen y si lo apruebas, pues automáticamente recibir el título de extensión universitaria.
Que sepas que, bueno, pues esto es una novedad que creo que es importante, así que si por lo que sea en tu práctica como profesional médico de la salud o de lo que sea, consideras que es importante este punto, pues en la Living University of Terrain te pueden dar información un poco más exhaustiva de en qué consiste exactamente esta extensión universitaria. Y el último punto es que hasta el día 19 de septiembre, es decir, un día después del webinario, te puedes beneficiar de una oferta que está valorada en un descuento con el precio de unos 700 euros, ¿vale? Esto también en el dossier que te vas a descargar, ahí te aparece en la oferta y lo que conlleva, que es pues, el curso anual, evidentemente, y dos regalos valorados bueno, pues en 700 euros que podrás conocer si te descargas el dossier. A partir del día 19 de septiembre, es decir, a partir del día 20, el precio del curso va a subir para quedarse en el precio estándar de mercado eh, que marca una vez que ya estamos en la cuarta promoción y este va a ser a partir de ahora el precio del curso. Entonces, como comentaba en este vídeo introductorio, en este vídeo donde comentaba los contenidos, como sabes, yo soy una persona pública y por lo tanto parte de la información y de mi investigación ha sido dada como pública. Primero en el blog La Ciencia Perdida, después en mis libros y finalmente pues en cientos de entrevistas que he ido realizando a lo largo de los años. Una de las preguntas típicas que se me hace, y hoy por eso la quiero tratar de responder, es hasta qué punto los contenidos que tú das corresponden al curso. Bueno, yo aproximadamente he citado la cantidad de información que hay en el curso con respecto a lo que está en mi blog y en mis libros y en mis charlas de aproximadamente un 30%. Es decir, yo he hablado de un 30% de lo que te vas a encontrar en el curso. Eso significa que hay un 70% del cual nunca he hablado. Por ejemplo, nunca en ningún libro he explicado la electricidad longitudinal de Tesla, solamente en algunos artículos en mi blog. Y luego, por ejemplo, nunca he hablado de otras temáticas como pueda ser la memoria del agua de Benveniste Montagnier o el petróleo abiótico. Nunca he hecho una charla donde he explicado concretamente en qué consiste este tema. Bueno, pues esto formaría parte de este 70%. Sea como sea, hay que tener en cuenta un aspecto para tu tranquilidad y es que sobre el 30% de que ya he explicado, por ejemplo, pues transmutaciones nucleares en mi primer libro, en mi blog y en cientos de entrevistas que he dado, se va a dar con un nivel de profundidad muy superior. Porque esta es lo que tiene la ventaja de formar parte de una digamos, de un estudio reglado, como es la comunidad de la ciencia rigurosa. Es decir, aquí ya son 150 alumnos los que durante estos 3 años nos han estado acompañando de manera que ya tenemos una manera de acercarnos a este conocimiento de manera global, consensuada y con sentido común, y sobre todo con lógica. Es decir, como te decía en la introducción en el manifiesto, y me voy a saltar ahora un poco el guión. Yo una de las cosas que he comentado, por ejemplo, a Lara Hernández, mi gran amiga en Flippity Flop, es que debemos, desde la perspectiva de los que nos estamos interesados en aspectos como la ciencia alternativa, de desacomplejar, porque la verdad está de nuestro lado. Es decir, la ciencia alternativa no nació ayer. El trabajo de Luis Kerbrand hace más de 70 años que está desafiando los pilares de la química fundamental y va a seguir ahí hasta que los químicos, de una vez por todas, se den cuenta de la enorme cantidad de errores de bulto que están en los libros, ¿no? Entonces, desacomplejarnos ante este hecho y tener en cuenta de que, aunque esos contenidos, y te lo digo de verdad, aunque esos contenidos ya los hayas leído en mis libros o estudiado en mi blog o comprendido porque los has profundizado por tu cuenta, ten en cuenta de que en el curso se va a profundizar todavía mucho más, porque el curso tiene algo que tampoco comentaba en la presentación del año pasado, y es que tiene 3 niveles. El primer nivel es que cuando tú llegas a una sesión
para, digamos, comprender lo básico y esencial de esa sesión, tienes que leer este artículo, ver este vídeo, leer este otro artículo, etcétera. Y después en el webinario se trata de que todo el mundo llegue al menos a estos contenidos mínimos. Pero después tienes dos cosas. La primera es material extendido, el cual normalmente en un 99% sigue estando en español, aunque algunos de ellos pues te los tengo que dar en inglés, pero el 100% del material básico es en español, el 99% del material extendido también lo es en español, y finalmente después tienes una carpeta enorme con cientos y cientos, en algunas sesiones, no quiero exagerar, no quiero mentirte, pero en algunas sesiones sí, de documentos para expandir todavía más ese conocimiento. Por ejemplo, cuando llegamos al petróleo abiótico, sesión 34, entendemos las bases, los aspectos básicos y fundamentales que demuestran que el petróleo tiene un origen mineral, esto es una serie de aspectos químicos concretos que nos presentan los diferentes petróleos que extraemos en los diferentes lugares del mundo donde podemos extraer este líquido, y después tenemos un material avanzado por si deseamos en esta ocasión saber un poco más, y un material todavía más avanzado con cientos y cientos de papers y documentos para que todavía puedas profundizar más. ¿Esto qué significa? Pues significa algo que yo he insistido también mucho en mi curso y en mis alumnos, es que este curso se da en un año, pero en realidad es un curso que para comprenderlo a un nivel básico y relativamente avanzado, se debe de necesitar o invertir 2, 3 años como mínimo. Y esto es así, y es necesario que sepas que es una inversión que no termina ni va a terminar nunca el 5 de octubre del año que viene, o la última semana de septiembre del año que viene, cuando se termine esta cuarta promoción y empiece la quinta. Para nada va a ser así. Esto nunca va a parar y nunca va a terminar de seguir profundizando y profundizando en estos conocimientos. Hay personas que este año han venido de la primera promoción, es decir, que ya hace 3 años que están haciendo el curso y siguen aprendiendo y profundizando todavía más en los diferentes aspectos del curso, que están, como te he comentado en el vídeo introductorio, muy bien hilvanados y muy, muy bien organizados. Entonces, en cuanto sería la información pública del curso, disculpa, pues disculpa esta breve interrupción. Me gusta hacer las cosas transparentes y mi perro se ha puesto a ladrar, así que pues nada, pues hemos hecho una pausa y continuamos. La novedad de este año, como te comentaba, es de que vamos a entregar en cada una de las sesiones y los webinarios un dossier o un documento realizado con inteligencia artificial, más en concreto con la herramienta Gamma AI, que llevo más de 2 años utilizándola, para comprender todavía más cada unidad que impartamos los contenidos de la misma. Esto es un trabajo que este año, en la tercera promoción, he ido experimentando, es decir, todavía no entregaba estos documentos porque consideraba que me servían para realizar los webinarios, y una vez hemos podido ver que esta actualización importante que nos facilita la inteligencia artificial no deja de avanzar y avanzar y avanzar, pues he decidido que este año estos documentos ya se pueden ir entregando en cada una de las sesiones, de manera que todavía te va a resultar más fácil la aproximación al curso. Como te decía antes de esta pequeña pausa, de verdad que los contenidos del curso son de máximos, es decir, yo podría hacer un curso mucho más avanzado. Hay muchísima ciencia proscrita que no entra dentro de este curso por la simple razón de que no me parece una ciencia introductoria o una ciencia que debe de saber todo el mundo. Por ejemplo, si has leído mi libro Addendum, sabrás que en él hablo del origen artificial del oro precolombino, es decir, que muchas de las estatuas de oro precolombino se realizaron a partir del cobre. Por lo tanto, especulo con la posibilidad, porque no es algo confirmado, de que los antiguos dominaran una ciencia desconocida de transmutación de metales. Bueno, esto solamente forma una pequeña parte del curso, en su parte más introductoria, pero yo realmente podría meter en un curso
muchísima más información, pero me parece de que estaría soslayando un hecho importante y es que este curso es para cualquier persona con independencia de su origen. De hecho, muchas veces ocurre, sobre todo en las sesiones de ciencia natural, espagiria, lenguaje simbólico, la sesión 37 que damos sobre introducción a las ciencias sagradas, que muchas veces hay alumnos que realmente tienen muchísimos más conocimientos incluso que yo de la temática en concreto, ¿no? Entonces es un curso pensado para que cualquier persona no tenga por qué saber integrales, derivadas, ni conceptos complejos de bioquímica que para comprender, por ejemplo, por qué la teoría celular que se nos explica, pues no tiene ni pies ni cabeza y por qué hay grandes lagunas, por ejemplo, en la comprensión del metabolismo celular. Estoy poniendo ejemplos concretos para que puedas entender de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, este curso tiene esta promesa que si has visto el vídeo introductorio ya sabrás de que es para todo el mundo y eso lo cumplo, pero eso no significa que no haya mucha ciencia que pudiera entrar, pero entonces tendríamos pues este hándicap de que no sería pues para todo el mundo. Entonces, como lo que yo deseo es que en este curso puedas aprender lo básico y esencial que todo científico debería de saber y no sabe, físico, químico, biólogo, geólogo, médico, etcétera, pues a veces profundizamos hasta un punto en el cual pueda haber ese punto común en el cual se pueda formar esta comunidad de ciencia rigurosa, ¿no? Porque en esta comunidad de ciencia rigurosa, pues hay músicos, hay sociólogos, hay personas especialistas en economía, iba a decir politólogos, astrólogos, hay de todo. Es decir, hay de todo tipo de personas que forman parte de este curso, teniendo en cuenta que es un curso que no es un curso de crecimiento personal, para nada, pero que en esta tercera promoción me he encontrado con mucha gente que ya no ve la naturaleza, ya no ve la física, ya no ve la química como la veía, es decir, ahora lo ven completamente normal que un ser vivo pueda realizar una reacción nuclear para obtener un elemento, que las reacciones nucleares puedan estar asociadas con la bioenergía, que esto nos dibuja un horizonte postmaterialista y todo esto, como lo entienden y lo comprenden y lo llevan a su vida interior, pues evidentemente este conlleva como efecto un empoderamiento personal. Pero no es lo que yo pretendo, es decir, yo no pretendo decirle a nadie cómo tiene que vivir, ni pretendo explicar con esto o motivar a alguien a nivel personal en su vida. Pero evidentemente la comprensión de estas leyes implica, entre otras cosas, pues una, digamos, un empoderamiento ante la vida y la gente, verdaderamente, con esta ciencia se abren a un horizonte de posibilidades mucho más grandes. Bueno, como te decía en los webinarios, y esto lo quiero recalcar, este curso se hace porque hay importantes y muy interesantes invitados a estos webinarios. Este año hemos tenido la presencia de algunos, nuevos invitados, como ha sido, por ejemplo, el webinario de Nueva Medicina Germánica que realizó Alejandro Gatti y un largo etcétera. Dentro de poco vamos a tener un webinario con un experto en geopolímeros, de manera que es un lugar en los webinarios para tener en cuenta de que además vas a estar con Almudena, vas a estar con John Carrera, Ana María Oliva, Carlos Maudo, es decir, toda una serie de personas que son básicas y fundamentales en cada una de estas temáticas concretas. En el caso de Carlos Maudos, pues el de representante de Moraterapia en España. Aquí te dejaré un enlace para que puedas ver una entrevista que le realicé hace unos cuantos años y es un gran, una persona que conoce muy bien la bioelectrónica del terreno del profesor Luis Claude Vincent. Así que bueno, pues reiterar el hecho de que un curso así no se puede hacer si no fuera por la presencia de grandes invitados. Y luego tener en cuenta de que es un aprendizaje flexible, pero que es muy importante que pongas de tu parte. Es decir, no es un aprendizaje pasivo. De hecho, cualquier curso mejor o peor, si es un curso bueno, jamás te va a poder proponer que tú aprendas simplemente escuchando las sesiones, siguiendo los webinarios. No, este es un curso pensado para que tú
pongas de tu parte. Si tú no pones de tu parte, como todos los buenos cursos, porque ahora entraré en este tema que quiero entrar y compartir contigo, requiere de tu acción recíproca. Es decir, no vas a comprender los biofotones simplemente viendo la sesión. Debes de ver la sesión, anotar las cuestiones que no sepas, preguntar por qué los biofotones están relacionados con la electricidad longitudinal, cuáles son los descubrimientos que, por ejemplo, pueden vincular a Fritz Albert Pop con Konstantin Meil, Eric Dollar o incluso con Nikola Tesla, etcétera, etcétera. Ahí es donde se aprende. Cuando tú pones de tu parte, cuando tú empiezas a sumar las partes de las cuales está constituido el curso, con esta filosofía que yo te decía, que la suma de las partes es mucho más que el todo. Cuando haces eso, verdaderamente, aprovechas este curso y avanzas. Pero esta parte la tienes que poner tú. Ni que este curso valiera $1.000.000 cada una de las sesiones, podría yo hacer el trabajo o garantizarte ese trabajo que siempre vas a tener que poner tú. Y el que te diga lo contrario, te miente. Entonces, ten en cuenta una cosa, que es un factor en el cual ahora vamos a entrar en el siguiente webinar, en el siguiente punto. Ahorro de tiempo. Esto te lo decía también en el vídeo del año pasado. Este punto es esencial y clave. Yo este año es el año donde más me he dado cuenta de hasta qué punto en la comunidad hispana las personas están completamente enganchadas a Internet para buscar información sobre lo que sea por el mero hecho de que es gratis. Y no hace mucho te dejaba un vídeo aquí donde te explico todos los lugares donde puedes encontrar una gran cantidad de información que yo imparto en este curso y que no tengo absolutamente ningún problema en compartir contigo. Pero no es la información, sino la relación que se establece entre la información de las diferentes áreas y el hecho de que formes parte de una comunidad lo que te va a permitir dar este salto cualitativo. Y esto es algo que en la cultura americana se entiende perfectamente. Es decir, la gente entiende perfectamente que las formaciones deben de estar y deben de tener un precio, porque en ese precio se incluye el hecho de formar parte de una comunidad con 150 alumnos y con un conocimiento que está avalado. Yo, por ejemplo, en el caso de la fusión fría, pues yo en el caso de la fusión fría cogí mi coche hace muchos años y me fui a la casa de Jean-Paul Viverian, que es el máximo especialista en fusión fría en Europa, que conoció personalmente a Stanley Pons y con el cual estuvo trabajando más de 2 décadas. Y lo que él compartió conmigo tête à tête, como se dice popularmente en francés, porque este hombre es francés, no te lo va a explicar ningún vídeo en YouTube. Es decir, el trabajo de profundización que se da en este curso es único en el mundo. No vas a encontrar un curso donde haya tantas temáticas tan bien relacionadas y con esta filosofía. Es decir, no son, insisto, los contenidos del curso, sino la experiencia y el momento en el cual todos estos conceptos mágicamente empiezan a relacionarse en pos de una comprensión muy superior. Y para ello me avala el hecho de haber llamado a la puerta de las personas que más saben sobre las diferentes temáticas que se imparten en este curso. ¿Quién más sabe del origen artificial del petróleo en lengua española que Danilo Antón, geógrafo uruguayo y autor de varios libros que explican esto? Pues Danilo. Y Danilo es amigo mío, le he realizado una entrevista y me escribo con él muy a menudo para informarme de las novedades de esto. Entonces, hay un aspecto significativo que yo lo he visto en otros muchos compañeros de investigación de estos años que hacen que la gente deba de entender que si no es conmigo, hazlo con cualquiera, pero invierte tu dinero en formarte con gente que tenga más experiencia que tú, porque de lo contrario vas a perder una cantidad de tiempo y el tiempo tiene un problema, y es que nunca te va a volver. Nunca vas a poder volver a vivir este día que has vivido hoy. Ni por todo el dinero del mundo puedes volver para atrás. Y esto es algo que la gente tiene que empezar a entender. Por ejemplo, yo sigo a veces a Víctor Brosa y él lo dice muy a menudo.
Yo cada día te hago un vídeo gratis y te explico cosas, ¿no? Pero si realmente quieres profundizar y comprender estos conceptos, debes de invertir tu dinero para poder entrar y formar parte de la comunidad que él tiene, que en concreto es una comunidad sobre una herramienta que se llama Origen, ¿vale? Pues, ten en cuenta esto, todos los, que de alguna manera en estos años hemos destacado en cada una de estas aspectos, la mayoría en crecimiento personal, yo en ciencia proscrita, hemos realizado muchísimos cursos, nos hemos formado con los mejores, hemos llamado a la puerta de las principales autoridades y hemos realizado un trabajo de abrir un camino, abrir con un machete una selva y lanzarnos muchas veces como samuráis ante piscinas sin saber si había agua, en pos de tener la poderosa intuición de que detrás de este conocimiento había algo verdaderamente maravilloso e increíble. Y el tiempo nos confirmó este hecho. Entonces, de verdad, este curso es único, las temáticas están muy bien hilvanadas, vas a aprender lo mejor de lo mejor y si realmente estas temáticas te llaman tan poderosamente la atención, deja de perder tu tiempo buscándolas por tu cuenta y aprende a formarte con los que verdaderamente llevamos años en esto y sabemos de lo que hablamos. Y si no lo sabemos, pues nos dedicamos a investigarlo porque teniendo una comunidad y teniendo los contactos que tenemos, podemos responder a muchas preguntas que tú, insisto, por tu cuenta volviendo a cada día de trabajar las 8 horas en las que trabajes o lo que sea, no vas a tener. Por lo tanto, esta inversión es una recuperación de un tiempo y de una subida exponencial en cuanto a la comprensión de las cosas. ¿Vale? Entonces, esto lo quiero dejar claro porque este curso te ahorra tiempo, te ahorra esfuerzo y, evidentemente, pues también ahorra trabajo. Esfuerzo y trabajo no es la misma cosa. Esto es algo que ahora me gustaría recalcar. Y esto lo decía en la presentación. Esfuerzo significa el trabajo que tú haces para comprender algo, pero muchas veces va a pasar de que si intentas comprender, por ejemplo, el metabolismo celular de Kremer, que es alguien que fue el maestro de Steve Blanca en cuanto a la teoría celular y los virus del virólogo Steve Blanca, pues si tú quieres comprender esto, muchas veces te va a pasar de que por más horas que pongas, no vas a comprender estos hechos. No. Entonces, esto te va a generar una frustración. Entonces, ahorrarte esfuerzo significa que a veces las personas con más experiencia, con carrera, con formación, podemos entender esa sustancia que a ti te frustra y te choca, sobre todo si tu procedencia no es del campo científico. Y ahorrar trabajo significa que yo siempre digo que la ciencia requiere de esfuerzo y trabajo, en el sentido de que esfuerzo para comprender cosas complejas y trabajo después de lectura. El trabajo es la parte, digamos, más simple, la parte donde es más una cuestión de tiempo que se llegue a comprender. Y el esfuerzo es esa parte donde el tiempo no tiene ninguna importancia, depende de que se te active o no el chip para poder comprender esto. Entonces, en este curso ahorramos tiempo, ahorramos ese esfuerzo frustrante para tratar de comprender cosas que nunca se llegan a comprender y ahorramos trabajo. Todo esto, en definitiva, esfuerzo y trabajo se resume en tiempo. Pero es importante recalcar este punto porque es algo que los alumnos, y en la descripción del vídeo sabes que hay testimonios de alumnos que lo pueden decir. ¿Vale? Y esto también es porque en este curso hemos llegado a un consenso en cuanto a los aspectos y las cosas que verdaderamente son importantes, ¿vale? De las que no. Aquí tienes mis libros. El crecimiento constante del curso. En la primera promoción tuvimos 52 alumnos, en la segunda 63. En esta tercera la cosa bajó un poco, tenemos 40. Es una comunidad muy sólida, ¿vale? Como te decía, la formación es de calidad y sobre todo, insistir en este punto, este curso es único en el mundo, ni siquiera en inglés vas a encontrar un curso que cubra tantas temáticas. Esta es una fotografía del encuentro de la primera promoción que realizamos en Madrid. Esta es una fotografía del encuentro de la segunda promoción que realizamos cerca de Alcalá de Henares, en la Dulce Evolución. Y esta es la foto del encuentro que hemos realizado este año en Barcelona, en la Fundación y la Asociación Plural 21. No estamos todos. No fue un encuentro tan grande como los dos anteriores, que fue de todo un fin de semana. En este caso, esto coincidió
con la presentación de la Living University of Terrain en la LUT. Y aquí verás un vídeo que puedas encontrar en la Fundación Plural 21 con una conferencia mía de 4 horas, no, 4 horas y media, se prolongó por 4 horas y media, donde hago un recorrido por toda la ciencia proscrita, que realmente es la mejor charla que he dado nunca. Esta te aparecerá aquí más arriba, se colgará más o menos dentro de unos días, de manera que creo que se colgará sobre el día 8 de septiembre. Y realmente te recomiendo que la veas porque te va a servir también para complementar los contenidos del curso, los contenidos que te di el año pasado, donde te explico todo, y los que te voy a dar ahora, donde te voy a explicar las relaciones entre los diferentes contenidos. Entonces, los requisitos de participación es obvio, tiene que haber motivación, acceso a Internet, pero también quiero dejar claro esto que aquí ponía el año pasado, en el vídeo anterior, de disposición al aprendizaje. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que te decía. Cualquier curso del mundo, sea lo que sea, si verdaderamente es bueno, tú tienes que poner de tu parte. Así que feedback y participación retroactiva. De esta manera verdaderamente se aprende. Porque solamente viendo los vídeos y de una manera pasiva, tratando de entender lo que hay sin una participación activa por tu parte, es materialmente imposible no solamente comprender este curso, sino ninguno. Así que, bueno, pues esto es lo que quería comentar en este punto. Como te decía, hay 7 temas en el curso. El primero es un tema, es historia oculta, que básicamente está constituido de 4 sesiones con 3 webinarios, donde vamos a tener como invitados a Almudena Zaragoza para hablarnos del darwinismo y la demonización de los virus como ejemplo de a qué punto hemos llegado. Y en esta parte es la parte de contexto. Vamos a ver, esto es una cosa que yo también he comentado bastante en mis entrevistas recientes, ¿no? Con los años me he dado cuenta de que el tipo de personas que se dirigían a mí con preguntas iban cambiando poco a poco esas preguntas de preguntas concretas a preguntas más generales. ¿Qué significa eso? Significa que hace 10 años la gente me escribía menos, pero me preguntaba por ¿dónde puedo encontrar este artículo en concreto de Luis Kerbrand? ¿En dónde puedo encontrar este artículo que habla de la electricidad fría de Tesla? Etcétera, etcétera. Con los años lo que me he ido encontrando es de que cada vez más y más personas me preguntaban por el contexto, es decir, cómo hemos llegado a la situación que se produjo en marzo del año 2020. En esta primera parte del curso, que ya te digo está constituida de 4 sesiones con 3 webinarios, aquí hay menos webinarios que sesiones, lo que vamos a hacer va a ser tratar de entender ese contexto. Y para eso nos vamos a basar en ese documento maravilloso de mi editor, John Ortega Rodríguez, que se llama Paradigma de la Organicidad, donde damos una visión global, holística del mundo en el cual vivimos, entendemos y profundizamos en esa historia oculta y en esas teorías de la conspiración que han hecho que este conocimiento no llegue, y finalmente, a través del darwinismo y del gran trabajo que ha hecho Almudena Zaragoza, del trabajo del doctor Sandin, podemos entender muy bien un ejemplo concreto con el darwinismo de por qué hemos llegado a esta situación. La física que abordamos, que es son 6 sesiones con 7 webinarios, es una física basada en el éter, donde primero explicamos las leyes fundamentales de la física, para después pasar a comprender los descubrimientos, los verdaderos descubrimientos de Nikola Tesla. La química física es básicamente una química física nuclear, donde exploramos desde el hidrógeno atómico, las reacciones nucleares a baja temperatura, las transmutaciones nucleares en biología y geología y finalmente el hormuz, como veremos. La biología es el capítulo más largo, como te decía. Aquí vamos a abordar un tema que aborda pues casi 11 sesiones y 16 webinarios aproximadamente. La geología es un tema corto, solamente son 3 sesiones y 3 webinarios, pero es muy intenso y muy interesante. La ergonomía de Wilhelm Reich es un único tema constituido de 3 sesiones donde abordamos el científico que más he investigado personalmente, que es Wilhelm Reich, como claro ejemplo de persecución científica, de descubrimientos verdaderamente sorprendentes y de una enorme, poderosa intuición.
en esta gran ciencia que es la ergonomía. Y finalmente la espagiria ciencia natural o ciencia no material es ese último punto donde tocamos medicina, em, realización de medicamentos espagíricos siguiendo las fórmulas originales de Paracelso y un largo etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, este punto es importante también resumirlo. Por lo tanto, son 7 los temas que vamos a abordar en 41 sesiones y 49 webinarios distribuidos durante 12 meses y, como te decía, con una parada en la semana de Navidad y 2 semanas, no 3, 2 semanas de agosto. Por lo tanto, vamos a tener 52 semanas en este caso y una pequeña errata de las 52 semanas del curso del año, vamos a tener 49 semanas. Muchas de ellas vamos a impartir webinarios dobles, con lo cual será miércoles y jueves o miércoles y viernes donde impartimos estos webinarios. Bueno, el material ya estaba comentado. Las sesiones están pensadas para durar más o menos unas 3 horas, aunque hay algunas sesiones que duran 6, 7 horas, sesiones de un único webinario y hay sesiones de 8, 9, 10 horas, que estas sí es las que están constituidas de 2 webinarios. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar ahora ya en materia. Como te decía, en lo que sería la introducción e historia general, abordamos 3 aspectos fundamentales. Estos serían entender el contexto en el cual vivimos, teorías de la conspiración, historia oculta, paradigma de la organicidad, que es este gran trabajo que nos viene a reconectar con esa naturaleza holística del conocimiento, y finalmente un webinario con Almudena Zaragoza, el anterior es con mi editor John Ortega, para profundizar en el darwinismo como ejemplo de la distorsión del materialismo, ¿vale? Entonces aquí abordamos también un aspecto que después en el capítulo, en el tema 7, vamos a profundizar mucho más, que es el desastre que ha supuesto eliminar la filosofía natural del pensamiento científico, en lo que yo he venido a llamar la era del materialismo científico. El materialismo es una doctrina completamente destructiva que domina no solamente la ciencia, sino la política, la economía, la religión, todo ha sucumbido a la era del materialismo. El materialismo es, digamos, esta visión que yo denuncio, y es la comprensión de la vida y de lo que en ella se da en términos exclusivamente materiales y siguiendo leyes exclusivamente humanas, alejándonos de los principios postmateriales que rigen la vida y de las leyes cósmicas y divinas. Esto es algo que se profundiza en el tema 7 del curso, ¿vale? Todo lo que es el simbolismo iniciático, los misterios menores y mayores, la teoría de las asignaturas, las relaciones que hay entre el mercurio, el azufre, la sal o la gran tríada con respecto a otras filosofías que también lo han contemplado, como la Ayurveda con el Tridosha, etcétera. Es decir, todos estos aspectos de la ciencia sagrada son introducidos en esta parte de una manera sucinta, pero teniendo en cuenta una cosa, y es que toda esta parte de las ciencias sagradas no tiene tanto que ver con el estudio o el análisis de las ciencias puras y duras que han caracterizado esta era moderna, sino con aspectos más de la persona. ¿Qué significa esto? Pues significa que para comprender estas últimas sesiones de antroposofía, de medicina antroposófica, donde hay filosofía y ciencia combinados, no es necesario ser científico. Es decir, muchas veces se entiende mucho más si tu origen es de es estar vinculado con las ciencias sociales, sean cuales sean, la filosofía, etcétera, ¿vale? Es decir, este es un punto también muy importante tener en cuenta, que llegaremos cuando lleguemos a la sesión 7. Pero en este primer tema lo que hago es poner en contexto, porque a mí me gusta, sobre todo, una cosa que yo pido mucho a los alumnos para entrar en este curso, y esto es una cosa que me había olvidado de comentar y es importante también comentarlo, y es que muchas veces en este curso vienen personas que a lo mejor saben muchísimo de medicina tradicional china, muchísimo de acupuntura, muchísimo de kinesiología, muchísimo más que yo, por supuesto, ¿vale? Pero han estudiado muchísimo más y lo llevan en la práctica cada día. Para entrar en este curso es muy importante que cuando entres dentro de una sesión te olvides de todo lo que sabes. Yo jamás, jamás te voy a decir que lo que has aprendido es falso, está equivocado. Jamás hablo mal de nadie, pero sí pido foco y concentración en este feedback que yo te pedía antes, ¿no? Entonces, es importante que cuando entres dentro de alguna de estas sesiones, si haces el curso,
Te olvides de todo lo que sabes y simplemente permitas que esta información fresca y nueva entre. Porque de esta manera va a ser la única manera con la cual vas a poder ampliar y amplificar los conocimientos que ya de por sí traes. Porque tú ya eres sabio. No tienes por qué hacer este curso para ser más sabio. Este curso está pensado para organizar la información eh, más que por la información en sí, como te decía. Está más pensado para que la suma de las partes sea más que el todo, que poner foco en cada una de estas partes, porque realmente todo está relacionado, absolutamente todo. Es decir, existe incluso relación entre el petróleo abiótico y la expansión de la Tierra, o entre el petróleo abiótico y cómo las capas interiores de la Tierra se pueden estar comprobando. De hecho, no hay líquido o no hay forma mejor de saber lo que probablemente esté pasando en las capas interiores de la Tierra que estudiando el petróleo abiótico. Pero para eso tienes que entender estas relaciones sinérgicas que se establecen entre los conocimientos. Por lo tanto, muy importante tener en cuenta. Entonces, en esta parte te pido foco. Ahora vamos a hablar de teorías de la conspiración. ¿Para qué? Para ya olvidarnos de las teorías de la conspiración y abordarlas si es necesario en los últimos webinarios, pero focalizarnos en lo que estamos aprendiendo en cada una de las sesiones, porque de lo contrario no se comprende. Es decir, olvida de todo lo que sabes de física escalar cuando yo te explique la física escalar. Eso no significa que lo que sepas esté mal o bien, no, no, significa que simplemente ponlo en barbecho, congélalo y escucha la nueva información que te va a entrar. Entonces, en el tema 2 de física escalar, como te decía, lo interesante de esta parte es lo que se va a ver en las sesiones 6 a 8, donde vamos a ver las réplicas actuales que se han hecho de las patentes originales de Nikola Tesla, como te decía, por parte de Eric Dollar, John Bedini y Constantin Mela. Y en el estudio profundo, sobre todo de la paténtesis del 23 de marzo de 1905, titulada Sistema de transmisión de la energía en medios naturales, de verdad que en esas 7 páginas de esa patente vas a comprender de verdad lo que verdaderamente descubrió Nikola Tesla, no lo que cientos y cientos de páginas están contando que no tiene absolutamente nada que ver con Tesla, absolutamente nada que ver con Tesla. Y si yo algún día empiezo a contar todas las muchas tonterías que se han dicho sobre Tesla, no voy a acabar y me voy a ganar muchísimos haters. Entonces, una vez más, ¿por qué este curso es bueno? Porque este curso te impide que pierdas tu tiempo. ¿Cómo? Investigando o profundizando en cosas fútiles, como si Tesla estaba obsesionado con el 3, 6 y 9, que siento decirte, no hay ninguna evidencia de eso, ¿sí? Y te impide conocer quién verdaderamente fue Tesla, que fue un ingeniero que realizaba experimentos y trabajaba muchas veces 22 horas al día. Esto en 1899, 1900, en el diario, en el libro de Tesla, sobre los experimentos en Colorado Springs, queda claro que Tesla trabajaba como un animal, dedicaba cantidades enormes e ingentes de tiempo. Entonces, si no has leído nunca una patente de Tesla, nunca, si no has leído nunca ningún libro de Tesla, nunca, cuidado con la mitología relacionada con Tesla, porque probablemente sea un bulo. Entonces, en esta parte de aquí, lo que vamos a ver es lo que dijo Tesla en sus patentes, sobre todo en esta, pero vamos a analizar 4 patentes, pero sobre todo esta de 1905 es la más importante. Y verás cómo la réplica experimental confirma lo que Tesla nos dijo, es decir, que podemos transmitir energía uno a uno sin pérdida, cosa que no se puede hacer con la energía que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la radio y la televisión necesita repetidores continuamente para repetir la señal, porque si no la señal se atenúa. Pues Tesla nos dijo en esta patente que podía transmitir sin pérdida y sin atenuación. Entonces, hay que comprender esto bien. Y para comprender esto bien, hay que muchas veces olvidarse de las muchas tonterías y mentiras que se dicen para focalizarte en lo que de verdad se dijo y lo que de verdad descubrió Tesla. Y esto es algo que los alumnos lo valoran, porque algunos alumnos me he encontrado que llegan diciendo, ostras, aquí en esta parte, pues yo había visto y ya, pero es que no es eso, no es eso. O sea, probablemente Tesla descubrió muchas cosas que nos han ocultado, no, no digo que no, yo estoy firmemente convencido de que sí, y de que pasaron cosas extrañas, sobre todo entre el año 41 y el año 43, cuando murió. Pero por favor, antes de irnos a las teorías de la conspiración que tanto gustan,
Para entender bien por qué se conspiró y se ocultó una información, antes debes de entender muy bien de qué va lo que descubrió este hombre. Y desgraciadamente, dedicamos mucho tiempo a hablar y especular sobre lo que pudo hacer este hombre en lugar de estudiar y profundizar sus patentes. Entonces, cuando uno tiene conocimiento de causa de lo que verdaderamente descubrió Tesla, tiene conocimiento de causa de cómo se amplifica, transforma y envía electricidad uno a uno sin pérdida, puede empezar a entender y a especular en por qué se conspiró para que esto no se sepa, pero no antes, cosa que muchísima gente no hace. Entonces, este es un curso de sinceridad y de honestidad radical con lo que verdaderamente hay y no con lo mucho que se ha especulado. Entonces puedes seguir viviendo en una ilusión de que conoces la electricidad longitudinal, pero si no has visto y estudiado y profundizado en las réplicas originales que se hicieron de las patentes originales de Tesla, el resultado es que lo que tienes en tu cabeza muy probablemente sea falso. Entonces, este curso, como te decía, te ahorra tiempo porque te sitúa, te aterriza en la realidad de los hechos y no en muchas de las fantasías que corren por Internet. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos la teoría del color de Goethe, analizamos varios aspectos. Uno de ellos es hasta qué punto es fácil que los científicos escondan verdades cuando no saben poder comprenderlas. Me explico. El hecho, supongo que has visto que las impresoras de tinta de las corren con el magenta, el cian y el amarillo. Ese magenta y ese cian no están en el espectro RGB, en el famoso espectro de Newton, ¿no? ¿Desde dónde aparecen? Bueno, como la física no lo pudo explicar, agarró esa parte de la teoría del color de Goethe y dijo que se estudiara en la Facultad de Bellas Artes. Pero hoy en día sí, ya podemos explicar la teoría del color de Goethe, que es complementaria y amplifica de la de Newton, porque la de Newton llega un momento en el cual no puede explicar, y sobre todo nos introduce un concepto contraintuitivo que a mis alumnos les ha costado mucho de comprender, y es que la oscuridad tiene colores, y me voy a hacer grande. La oscuridad también puede tener colores, que son el cianta, el cian, el amarillo y el verde. Por eso cuando combinas los tres colores en una impresora, tienes el negro, ¿vale? Entonces, del negro también salen colores. Esta idea contraintuitiva sirve de mucho para luego entender otras muchas ideas contraintuitivas que se dan en el curso. Por ejemplo, la homeopatía. O sea, si tú entiendes la teoría del color de Goethe y esta idea contraintuitiva de que la oscuridad también tiene colores, podrás entender mucho mejor el por qué una ultra alta dilución de un medicamento puede ser, de un veneno puede ser un medicamento, que es lo que afirma la homeopatía. Y esto lo entiendes en un curso como este, no lo entiendes haciendo la guerra, como popularmente se dice, por tu cuenta. Entonces, Eh, mm, esto es importante que lo tengas en cuenta. O sea, quédatelo. Hagas o no hagas el curso, quédate con esta información, trata de buscarla por tu cuenta y verás lo que te va a costar llegar a los resultados que se pueden conseguir si te formas bien en un curso como este. Entonces, con respecto a la teoría del tiempo de Kozyrev, no voy a decir mucho más de lo que ya está dicho en el vídeo de presentación y comentarte de que cada año hacemos un webinario con una persona experta en electroterapia escalar. Este año va a volver por cuarto año y verdaderamente es una persona que sabe de lo que habla. ¿Por qué? Simplemente porque lleva más de 2 décadas utilizando esta ciencia. Y no es como muchas personas que hace 4 días que se han puesto una máquina en su casa y dicen que ya me entendéis, ¿vale? Entonces, seamos serios, la electroterapia escalar existe, pero no todo el mundo sabe de lo que habla. Y la última sesión, pues la vamos a dedicar a la ocultación del éter, es la parte, digamos, de historia o de revisionismo de la física más interesante. Este año me gustaría hacer un anexo importante con la teoría del universo eléctrico de Wallace Thornhill. Y aquí podemos ver, pues, las réplicas que yo te decía de Eric Dollar, Konstantin Meil, etcétera, ¿vale? Aquí Josh Lakowski, esto ya te lo explicaba. Y aquí vamos a entrar ahora en esta parte de química física, porque aquí quiero hacer un especial hincapié en el hecho de que empezamos por la ciencia oculta del hidrógeno. Otro aspecto fundamental
del conocimiento científico no oficial que cambia completamente nuestra visión del mundo. ¿Por qué? Porque las estrellas, cuando las analizamos por espectrometría, vemos que están esencialmente constituidas de hidrógeno y helio. De ahí viene helios. El helio solamente lo encontramos en el Sol. ¿Vale? Pues para tratar de comprender el mecanismo por el cual las estrellas funcionan y emiten calor, resulta que esto es algo que los científicos ocultaron hace más de 117 años, más en concreto desde el año 1909, cuando este señor que estás viendo en la fotografía, llamado Irving Langmuir, descubrió las propiedades sobreunitarias del hidrógeno atómico. Entonces, ¿por qué el hidrógeno atómico es importante? Porque más adelante tenemos la fusión fría, las Low Energy Nuclear Reaction. Acuérdate que te dejé antes un vídeo donde hablaba de este tema, donde vemos que cuando combinamos la ciencia del hidrógeno atómico con las Low Energy Nuclear Reaction, nos encontramos con algo muchísimo, muchísimo más profundo en cuanto a la comprensión de por qué se producen reacciones nucleares a baja temperatura. En concreto, en las centrales nucleares o las reacciones nucleares, tanto las electrolíticas que descubrieron Pons y Fleischmann como las que se producen en una central nuclear convencional precisan de la presencia de deuterio. El deuterio sabes que es un protón y un neutrón, ¿no? Es el isótopo del hidrógeno. Bueno, pues, ¿por qué esto es así? Pues cuando entiendes la ciencia oculta del hidrógeno atómico, empiezas a entender en profundidad por qué se produjo, por qué se producen las reacciones nucleares en células electrolíticas y comprendes por qué incluso funciona una central nuclear. Porque los físicos te describen cómo funciona el proceso, pero no lo entienden. Y hay muchos secretos solamente detrás de la ciencia nuclear convencional. Imagínate de la alternativa que en este curso presentamos, ¿no? Entonces ahí, en la sesión 13, como sabes, entramos dentro de las transmutaciones nucleares en biología y geología, la obra de Luis Kerbrand, y después en las transmutaciones más complejas, las que se dan en la plata, en el oro y en otros elementos, a partir de este concepto llamado resonancia fonónica, que es lo que vemos en la sesión 14, que fue descubierto por Joe Champion. Esto forma parte de una patente. Aprovecho también para decirte que este curso se basa en gran parte, sobre todo en esta capítulo 2 y 3, en patentes. Entonces, el análisis de las patentes a mí es una cosa que personalmente me gusta mucho porque cuando algo está patentado es por algo. Es por algo. Siempre hay un motivo poderoso por el cual las cosas se patentan, ¿no? Entonces, cuando algo se ha patentado, significa que ha pasado esta prueba del algodón, ¿no? Y entonces, hoy en día, las cosas están empezando a cambiar afortunadamente y ya hay muchas patentes donde ya se pueden poner palabras que hasta hace un tiempo eran prohibidas, como por ejemplo energía de punto cero. Esa palabra que hace un tiempo estaba prohibida en una patente, ahora se puede poner. Hay muchas sutilezas detrás de esto que yo te digo, pero esto son cosas que puedes aprender si formas parte de una comunidad y de un curso como este, donde hay patentes que yo llevo más de 15 años analizándolas y que créeme, cambiarían completamente el mundo y la forma de producir energía. Entonces, ¿quieres conocer realmente esto en profundidad? Únete a la comunidad, únete al curso, invierte y realiza esta inversión para poder comprender verdaderamente de lo que hablas, ¿vale? Y finalmente, comentarte de que hay una sesión que esta sesión no estaba prevista que estuviera en el curso cuando entregué el borrador definitivo del curso, pero la decidí introducir, que es la ciencia taoísta de Michio Kushi. Y supongo que en algún momento habrás oído hablar de que en el podcast de Joe Rogan, que es el podcast más seguido en Estados Unidos, apareció una vez un actor que se llamaba Terence Howard, que explicó la tabla periódica según Walter Russell, que es un autor que vamos a ver en la sesión 41 y que si has visto el vídeo donde explico los contenidos del curso sabrás quién es, ¿no? Pues gran parte de lo que dice Terence Howard está directamente relacionado con la alquimia taoísta, es decir, con secretos alquímicos que la ciencia taoísta tenía y que domina desde hace más de un siglo. Otro aspecto importante que te va a servir de poder estar en esta comunidad y poder comprender. Y comprender esta patente del año 1960 de William Lime sobre el aprovechamiento sobreunitario de energía utilizando hidrógeno atómico.
Aquí podemos ver las transmutaciones nucleares de Louis Kerbrand, las he explicado en muchos vídeos. Y por último, comentarte de que en la parte final vemos, por un lado, un nuevo modelo nuclear, es decir, una historia de los modelos nucleares, lo que yo llamo, este capítulo tiene un título oculto, bueno, un título que nunca me había dicho, que es la historia oculta del neutrón, porque hay mucho misterio detrás de cómo en 1930 se acepta la existencia del neutrón y se concede ese premio Nobel a Perrin y Chadwick. Y es muy interesante lo que revelamos en esta sesión, que es la más teórica del curso. Pero después tenemos dos sesiones dobles. Estas sesiones son cada una de más de 8 horas de contenidos donde profundizamos en el descubrimiento de Pons y Fleischmann, pero no solamente en el descubrimiento de Pons y Fleischmann, sino que aquí es donde ya relacionamos el descubrimiento de Pons y Fleischmann con la electricidad longitudinal, con la teoría del tiempo de Kozyrev, con la detección de viento de éter y sobre todo, en mucha mayor medida, eso sí que hay que decirlo, con el hidrógeno atómico. Y de esta manera, por ejemplo, se puede entender los descubrimientos que hizo en su momento em, este autor italiano, bueno, te aparecerá ahora en la descripción del vídeo te aparecerá de quién hago referencia. Ahora, disculpa, se me ha ido de la cabeza, pero en el año 2010 se anunció que el ECAT de Andrea Rossi, ahora me sale el nombre de Andrea Rossi. Pues si tú quieres comprender a Andrea Rossi, necesitas comprender la ciencia del hidrógeno atómico y la fusión fría, porque con la fusión fría a secas no lo vas a poder entender, ¿no? Entonces, estas relaciones simbióticas que se establecen entre los conceptos es lo que hacen que este curso tenga sentido. Y finalmente el Hormus. Y el Hormus, o cuarto estado de la materia, también es un ejemplo de hasta qué punto la gente saca conclusiones ahí donde no las hay. El Hormus, como he dicho muchas veces, porque fui, y tengo que recordar, la persona que publicó el primer artículo que hablaba de este tema, un artículo que tiene y fue escrito por mi maestro Alberto Borraz Gavarró, pero fui en mi blog donde apareció que el Hormus simplemente es un estado indetectable de la materia y que es dudoso que esté relacionado con ese extracto del agua de mar. Entonces, la ciencia que hay detrás de este estado indetectable de la materia nos relaciona con la antigua alquimia, pero muchas veces veo una información completamente. El capítulo del Hormus es un ejemplo claro de conclusiones sacadas de contexto de una idea muy simple, muy potente, que además, quiero insistir, está patentada. Entonces, cuando vemos el curso, agarramos la patente de David Hudson, que es una patente que se hizo en el año 1989, para la cual David Hudson gastó casi 10 millones de dólares de la época para comprender un aspecto revolucionario, que es que no solamente hay materia que no cabe dentro de la tabla periódica, sino que al mismo tiempo esta materia está presente en el interior de la Tierra. O sea, hay muchas cosas en este curso que te van a pegar una bofetada total a todo lo que sabías hasta ahora. Pero para eso hay que entender que esto que te estoy diciendo ahora está relacionado con la física escalar. Por supuesto que sí. ¿Cómo y en qué manera? Forma parte del curso. Y ahí lo entenderás. Y ese camino lo haremos conjuntamente, ¿vale? Porque es un conocimiento que se construye. O sea, yo he aprendido también mucho de mis alumnos en la forma de explicar, en la forma de comprender. Entonces, sea conmigo, sea con quien sea, si realmente tienes interés, que sepas que detrás de este conocimiento hay un tesoro absoluto, algo que cambia completamente la comprensión del mundo. ¿Vale? Aquí tenemos a Pons y Fleischmann. Y ahora entramos en el tema que es el más extenso del curso. Ahí ya también en el vídeo introductorio te explico varias cosas. Aquí tengo poco que añadir, porque ahí está dicho casi todo. Y es que la ciencia del terreno biológico, y lo digo en mayúscula, la ciencia del terreno biológico, es una ciencia que nos permite entender por qué se transforman las células. Disculpa, aquí no me voy a extender mucho. Si quieres saber los contenidos, repasa el vídeo. Pero sí quiero decir algo que este año he hecho un especial hincapié con mis alumnos, y es, fijaros, cuando cambian las condiciones del entorno, la célula se transforma. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no existe una Escherichia coli, por ejemplo, primordial, que cuando el terreno se vuelve contrario
a la proliferación de esa bacteria empieza a convertirse o a transformarse en bacteria patógena, ¿vale? Por lo tanto, la Escherichia coli es un bioindicador del terreno. Por eso hay cientos de variantes diferentes de la Escherichia coli. Unas son patógenas, otras son apatógenas, unas se las podemos encontrar en una parte concreta del intestino, otras solamente las podemos encontrar en una parte concreta del riñón, otras solamente pero nunca las podemos encontrar en lugares diferentes, ¿no? Siempre las podemos encontrar en lugares concretos. Bueno, esto es debido al terreno. Entonces, el concepto de terreno biológico, y por eso esta universidad se llama la Universidad Viviente del Terreno, no solamente es algo que nos acerca a la verdad en el sentido de que nos explica que las cosas son como son en función de las circunstancias en las cuales estén, sino que además es un paradigma que nos devuelve a la justicia. ¿Por qué? Porque gran parte de la ciencia materialista moderna es tremendamente cruel, injusta y falsa cuando nos afirma que si tenemos ese bichito que nos ha venido del aire por un murciélago que mordió un pangolín, pues resulta que estamos condenados a. Entonces, ¿qué es importante de esta parte de aquí? Que no solamente es una biología con mucho más sentido común, que nos vuelve a la maravillosa ciencia que es la ciencia de la vida, sino que mucho más importante que todo ello, nos devuelve a un paradigma de lo que verdaderamente es justo. Y nos revela que la manipulación histórica que se ha hecho de la biología en estos 175 años, para mí, empezando en 1856, cuando se ocultan los resultados de Béchamp y el descubrimiento de las microcimas en detrimento de Pasteur y después con el darwinismo, el X-Club y todo lo que vemos en la sesión 4, la sesión de introducción con Almudena Zaragoza, estos 175 años de manipulación de la biología han creado 175 años de profundas injusticias que no han hecho más que amplificarse, amplificarse y amplificarse. Entonces, por eso, cuando alguien me viene y me dice, pero tan importante es que la célula se transforme, sí, porque la célula se transforme siguiendo una lógica. Y sí, y se transforma siguiendo una lógica para realizar un proceso biológico que siempre busca preservar el equilibrio. Entonces, cuando aparece esa bacteria patógena en un lugar, es porque está haciendo una función biológica. Bio-lógica, es decir, con lógica de la vida. Está realizando la función de encapsular una toxemia, de quelar un metal pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos descubierto que hay bacterias que son capaces de destruir y comerse la radioactividad. Ya las hemos descubierto, las vemos en la sesión 14, en la sesión de química, en la sesión anterior. Entonces, entender estos conceptos, que los vas entendiendo primero de a poquito, después los empiezas a sumar, es lo que hace que sea más que el todo. Por eso vale la alegría hacer este curso y por eso este curso es único. Entonces, este año yo he insistido mucho en este hecho. La biología que nosotros estamos aprendiendo es una biología que no solamente vuelve al sentido común, sino que nos vuelve al sentido de justicia que los materialistas y el ateomaterialismo ha secuestrado en estos años. Entonces, bueno, en cuanto a los contenidos, ya sabéis que tenemos 5 sesiones sobre transformación celular o pleomorfismo, donde abordamos los trabajos de Béchamp, Tissot, Enderling, Almis, von Bregmer, Wilhelm Reich, le dedicamos 2, y Gaston Nassens. Este es el tema más extenso del curso, porque lo vemos en varios autores, vemos la gran cantidad de descubrimientos sobre transformación celular, ¿vale? No lo voy a explicar aquí porque ya está explicado en el vídeo anterior. Sobre los nanobios tampoco hay mucha cosa que decir. Y también comentarte de que este año quiero poner también un poco de énfasis la controversia entre Claude Bernard y Louis Pasteur, porque hablamos mucho de Béchamp, pero no hablamos tanto de Bernard. Entonces, lo poco que he ido descubriendo sobre la homeostasis es la base que no fue anunciada por Claude Bernard. Hablaba del milieu anterior, fue Bannon, creo, un osteópata americano el que empezó a hablar de la homeostasis, pero ya unos cuantos años después. Pero hoy quiero poner foco, este año quiero poner foco en los trabajos originales de Claude Bernard y cómo esto tuvo una influencia muy importante en la fisiología de los tejidos y en las facultades de medicina de Francia, porque Claude Bernard, que es este hombre que estás viendo en esta foto, fue el padre de la medicina científica, ¿no? Bueno, esto ya te lo explicaba en el vídeo anterior, las transformaciones celulares que se producen, y aquí entraríamos en la bioelectrónica de Luis Claude Vincent, que es muy desconocida y que es esencial y que nos permite entender de que gran parte de los problemas metabólicos se producen por problemas
en el intercambio de electrones y que esencialmente somos seres oxidados. O sea, hoy en día nos estamos muriendo de enfermedades oxidativas. Otro gran bulo que está circulando, la interpretación de unas palabras de Warburg donde oficialmente, donde decía que en cualquier medio ácido las enfermedades, un medio que se mantenga alcalino, pues las enfermedades no pueden proliferar. Bueno, eso es una verdad muy relativa que gracias a la comprensión profunda del metabolismo celular que veremos en la sesión 33 con Heinrich Kemmer, donde vamos a ver los verdaderos descubrimientos de Otto Warburg, es decir, lo que verdaderamente Otto Warburg dijo y no lo que algunos quieren decir, que fue mucho más de lo que ha circulado. Otto Warburg descubrió muchos aspectos en el año 67 sobre el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico y la vitamina C que trataremos de explorar este año, porque además este año tengo datos nuevos, pero que ya empezarían cuando Luis Claude Vincent nos hablaba de que la vida es esencialmente un proceso por el cual a un pH dado se produce una cadena y una reacción en cadena de intercambio de electrones. Por lo tanto, la vida la podemos decir que es un intercambio de electrones si no tenemos electrones energetizados. Sesión 9, electroterapia, no podemos estar sanos, ¿no? Entonces, la bioelectrónica del terreno nos explica la base científica de la homeostasis, de por qué un terreno agrícola es como es, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es un aspecto que solamente puedes ver en este curso porque que yo sepa sobre la bioelectrónica del profesor Vincent en español prácticamente nadie habla. Con respecto al agua dinamizada y la homeopatía, la memoria del agua, y los biofotones, el cuarto estado del agua, bueno, todo esto no creo que haya que añadir mucho a lo que ya digo en el vídeo del año pasado. Simplemente que todo cuadra y, por ejemplo, este año ha surgido un estudio muy interesante que se ha hecho para actualizar los descubrimientos sobre el agua dinamizada de Marcel Violet y darnos cuenta de que Marcel Violet lo que descubrió es estados monoatómicos en ese proceso de dinamización del agua que hizo, ¿no? Entonces, hay una vinculación entre el trabajo de Violet y los elementos monoatómicos que se dan. Ciencia de la implosión y conjugación de fásica, química astronómica de Warburg. Bueno, sobre esta parte solo comentarte de que, como ya te decía, este año hemos tenido un webinario espectacular con Alejandro Gatti sobre nueva medicina del doctor H y que este año he dado por primera vez en este curso, en la tercera promoción, más material todavía de una sesión concreta y es sobre metabolismo celular de Otto Warburg. Al mismo tiempo, he entregado este año un material que va en relación a los descubrimientos de la vitamina C por parte de dos premios Nobel, probablemente los dos químicos más importantes del siglo pasado y de la historia, que fueron Linus Pauling por un lado y Albert Jean-Györby por otro lado. ¿Vale? Ambos descubrieron la vitamina C, ambos descubrieron que detrás de la vitamina C hay muchísimos secretos en la forma de administrarlo para que sea verdaderamente eficiente y mejore el metabolismo celular, y eso pues tampoco es una parte que se conoce mucho, ¿no? Y si algún día hago un adendum de este curso, un anexo, una expansión de este curso, sin duda sería a partir de los trabajos sobre la memoria del agua que realizaron estos grandes genios que fueron Preparata de Olgiris y Benveniste Montagnier, aprovechando ahora que ya sabemos muchas cosas gracias a un físico italiano que ya tiene 80 años y que es probablemente la principal autoridad del mundo en esta nueva ciencia del agua, que es Giuseppe Vitielos. Esto ya he explicado este año algunas cosas que formarán algún día, espero, parte de este curso extendido de ciencia rigurosa que llegará cuando tenga que llegar y se dará cuando se tenga que dar. Ya te digo, el curso es de máximos y expandir más material, pues veremos si lo hacemos, pero bueno, de momento, pues ahí estamos, ¿no? Y entonces, en cuanto a esta parte del quinto tema, quiero ir un poco rápido, porque no quería hacer un vídeo de más de una hora y llevamos bastante más. Poco hay que decir con respecto a lo que decía sobre el petróleo abiótico, los geopolímeros, la expansión terrestre que no hiciera. Sino que simplemente este año se está diciendo de que se han descubierto unas estructuras en el interior de por debajo de la meseta de Giza. Bueno, es una lástima. Espera, me voy a quitar de aquí para que me puedas ver. ¿Vale? Aquí a tu derecha lo que estás viendo es una, una
una excavación que se hizo en Giza hace más de 80 años que descubrió enormes y complejas estructuras en su interior, revelando que, bueno, que esta gente pues, lo que ha descubierto pues, ya se conocía. ¿Vale? O sea, hay muchos secretos y esta sesión es fascinante porque, bueno, la selección de los geopolímeros nos abre completamente la puerta hacia una ciencia del pasado que nos vuela completamente la cabeza. Además, este año tengo muchas fotografías nuevas. Por cierto, aquí te dejaré un vídeo, aquí ahora mismo un vídeo donde hablo de los trabajos que ha hecho José Manuel Bernal, que ha estado en estos lugares de India, de Malta y diferentes lugares del mundo que fueron construidos con la técnica del cemento geopolímero. Además, este año nos va a venir un especialista en este tema, un hombre que se dedica profesionalmente a la venta de cal y cemento puzolánico, que nos va a dar una charla y una actualización sobre el conocimiento que hay de los geopolímeros, ¿no? Bueno, en cuanto a Wilhelm Reich, yo creo que no hay nada más que decir. Ya he dedicado muchos vídeos, mucha explicación a la ergonomía. Decir que yo como autor sostengo que la cruzada que se hizo contra Wilhelm Reich estaba muy relacionado con los descubrimientos de su último año, en particular su libro Contact with Space y la posible, digamos, apertura de portales dimensionales, más que con respecto a sus descubrimientos clásicos sobre el acumulador de orgón y cosas que ya, bueno, pues ya se conocía. Entonces, bueno, pues dedicamos 3 sesiones. Este año los 3 webinarios duraron más de 3 horas y media, casi 4 horas, 12 horas de webinario para estudiar, o sea, 12 horas de webinarios en 3 webinarios para estudiar y profundizar en la obra de Wilhelm Reich, pero quedamos todos muy contentos, ¿no? Y muy satisfechos. Y al final del curso sí que hay que decir una cosa, y es que cuando yo hice la relación de todos los temas que se daban en el curso, me comprometí a dar una serie de temas que luego me di cuenta de que eran para un curso de 2 años, ¿vale? Y bueno, pues el último mes y medio de curso, donde abordamos las sesiones 37 sobre ciencia sagrada, la sesión 39 sobre medicina antroposófica de Rudolf Steiner y sobre todo las destilaciones espagíricas, la diferencia entre una destilación espagírica y una destilación química, la agrohomeopatía del matrimonio alcohólico, la obra científica de Rudolf Steiner con la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y después todos estos temas tan apasionantes como la cristalización sensible, la trilogía de la naturaleza de mis autores de referencia, Peter Tompkins y Christopher Beard, la obra de Walter Russell, que es este autor que te hacía referencia antes con respecto a la tabla periódica, los campos mórficos de Wilhelm Reich, la radiónica, el ciclismo, en fin, todos estos temas, el paramagnetismo de Phil Callahan, Schauberger y la implosión, la epigenética de Mike Wan Ho y la nueva cronología del matemático Anatoly Timofeyevich Fomenko, en definitiva, se dan en el último mes y medio, pero realmente bueno, son muy complejos, realmente son para dar en 3 meses y pico. Entonces, cada año, este año es novedad este año, cuando terminas la promoción, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, tienes una serie de webinarios extra para terminar de comprender estos conocimientos que en el último mes, volviendo de vacaciones en septiembre, se dan de una manera digamos, o sea, tanta cantidad de información que es prácticamente imposible poderlo asimilar. Entonces, lo que hacemos es dar estos webinarios extra en octubre, noviembre y diciembre para terminar de cerrar el curso, porque el curso no se cierra el 4 de octubre, cuando termina y empezará la quinta promoción, disculpa, sino que termina pues más adelante cuando hacemos una serie de webinarios que son muy importantes para reforzar todos estos contenidos aprendidos en el curso. Así que bueno, esto es lo que quería hoy compartir contigo. Bueno, pues nada, espero que haya resultado esta presentación actualizada de tu interés. Bueno, me dejaba también la celuloterapia del doctor Nihans, que también es bueno, un aspecto muy importante de esta ciencia proscrita, y obviamente la ciencia de Víctor Schauberger, ¿no? Entonces, bueno, pues a comentarte que este curso es para toda la vida, por si no, no tendría ningún sentido. La gente vuelve y vuelve y vuelve a los webinarios y sigue y sigue y sigue aprendiendo. El curso empezará el 8 de octubre de 2025. Como te decía, hay una oferta hasta el día 19 de septiembre.
que es un día antes del webinario extra que voy a realizar completamente gratuito y que te explicaba al principio del vídeo. Y no te pierdas la oportunidad de participar, de preguntar, de todo lo que sea. Y como yo decía, y he dicho en varios de mis vídeos, para mí la voluntad es que este vídeo te haya interesado, te haya despertado interés y si tienes más o menos interés, te pongas a estudiar todas estas temáticas, te pongas a estudiar toda esta maravillosa ciencia proscrita que algún día, en un mundo más justo, formará parte de los currículums que se aprenderán en las universidades. No tengo ninguna duda. Mi confianza en ella es absoluta. Mi confianza en lo que digo es absoluta porque Dios me dio un don. No me dio la genialidad de un Kerbrand, de un Lakosky, de un Darsonval, de un Prioré, de un Enderlin, de un Schauberger, de un Becham, de todos estos grandes hombres que nos hubieran cambiado completamente la física, la química y la biología, pero sí me dio la capacidad de seleccionar el grano de la paja y la paja de la cizaña. Y en este curso, verdaderamente, lo más significativo, lo más importante está explicado, está validado con patentes, con descubrimientos que se hicieron hace muchos años y que han sido replicados cientos de veces. Esto es ciencia pura y dura. Em, la ciencia no es nada más que magia más tiempo. En eso coincido, en eso coincido. Si hace 300 años te hubieran dicho que una cosa que pesaba 400 toneladas podía volar a 10.000 metros de altura, no te lo hubieras creído, pero hoy en día cogemos aviones y detrás de un avión lo que hay es conocimiento, ciencia, trabajo, 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 trabajo durante muchos años de investigación para llegar a hacer que algo así pues, pueda volar, ¿no? Pues exactamente ocurre lo mismo con las reacciones nucleares a baja temperatura. Por más sorprendente que parezca, las células pueden realizar reacciones nucleares a baja temperatura y eso explica muchos procesos biológicos que no podemos explicar, como ese punto en el cual el metabolismo celular se queda corto para poder explicar por qué una célula puede crecer enormemente, por qué los intercambios energéticos que se producen a nivel enzimático son tan increíblemente perfectos, como explica muy bien en su libro The Rainbow and the Worm, Mai Wanho, una mujer que es un autor fundamental de este curso. Y con esto te quiero decir que con los años y con el tiempo, cuando esta ciencia se haya profundizado y se haya comprendido, porque hay cosas que no se saben, hay cosas que se ignoran, pero es un salto cualitativo sin parangón, un salto exponencial con respecto a lo que te explican en la universidad, pues cuando esto esté, pues ahí pues se podrá de manera regular, de manera absolutamente normal, entender que los seres vivos estamos capacitados para transmutar elementos nuclearmente y no solo eso, sino para convertir energía no material, es decir, éter, es decir, prana, en energía física, es decir, en materia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora esto sorprende, ahora esto es defenestrado, hay gente que nos llama magufos, hay gente que nos llama de todo, a mí me da exactamente igual lo que me digan porque yo sé lo que funciona y sé lo que no. También en este curso te explico mucha parte de mi investigación secreta, cosas que nunca he revelado, que prefiero revelar en pequeño comité, descubrimientos que he ido haciendo a lo largo de mi vida. Y esto es lo que te puedo decir. Espero que el vídeo te haya resultado de interés. Para mí lo importante es que todas estas temáticas te lleguen adentro y te pongas a investigarlas y sea conmigo, sea con quien sea, te lances a estudiar y a profundizar. Y si no es este año, pues otro año. em, pero de verdad que este año vamos a poner toda la carne en el asador porque hay varias novedades y sobre todo el hecho de poder utilizar la IA para procesamiento de documentos nos facilita mucho la comprensión de los contenidos y el hecho de que o sea, este año también se ha dado otra cosa, es que algunos alumnos de primera y segunda promoción han explicado a los alumnos nuevos la importancia de algunos de los conceptos que se explican en el curso, ¿no? Y eso también es otro elemento distintivo de una formación como esta, ¿no? De una formación de calidad como esta, que ya te digo, está integrada dentro de 16 profesores, que son los que formamos parte de la LUT, cada uno muy estudioso de cada una de las temáticas en las que ha profundizado y por tanto, pues es una formación donde no te vas a arrepentir. Cada euro o dólar o peso que pongas en esta inversión, de verdad que es una inversión, valga la redundancia,
porque es algo que es conocimiento y el conocimiento siempre, siempre, siempre es importante. Y porque este conocimiento pues, te empodera, te hace darte cuenta de que bueno, vivimos en un mundo maravilloso gobernado por unas estúpidas leyes humanas que nos han ocultando conocimientos increíbles y que volver a recuperarlos es parte esencial de un mundo postmaterialista y de un mundo justo. Este es el compromiso que yo y los profesores de la Living University of Terrain y Ana María Oliva, que es amiga mía desde hace ya 17 años, desde que iniciamos esta andadura, pues tenemos con nuestros alumnos la calidad excelsa de las enseñanzas, el compromiso absoluto, creemos al 100% en lo que decimos y en lo que hacemos y amamos, amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos. ¿Vale? Esta es un poco la frase de cabecera de lo que es la filosofía de esta universidad viviente del terreno. Y nada, pues esto es lo que ha dado de sí. Ya te digo, este vídeo es un poco diferente, ya es el cuarto año que lo realizo. Entonces, bueno, en lugar de explicar lo que explico cada año, pues este año he querido explicar un poco las conclusiones que he sacado de estos últimos años y espero que haya resultado de tu interés. Si estás interesado, pues en el curso, en la descripción te encontrarás la forma de matricularte y si quieres acceder al webinario del día 19 de septiembre, de la descarga del documento, pues también en la descripción del vídeo encontrarás toda la información en relación a esto. Cualquier duda, ya sabes, escríbenos a los contactos que te dejamos. Muchísimas gracias por tu atención. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal. Que sepas que me llamo Artur Sala, soy licenciado en física, soy el autor de la colección de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito y en este canal cubro todo lo relativo a la ciencia que nunca te explicarán en la universidad, la ciencia proscrita, pero también la historia oculta, la geopolítica, todo ello enmarcado en un mundo en clara crisis global y en un mundo en el cual estamos viviendo momentos verdaderamente fascinantes. Y una manera de vivir estos tiempos es invirtiendo en formación, sea conmigo, sea con quien sea, en verdad de formación porque el mundo va claramente a dividirse en dos grandes grupos, los que van a estar dependiendo de una super maquinaria estatal, donde van a recibir una paga del Estado, en fin, van a estar completamente condicionados a un superestado y una parte de personas que deseamos ser libres, pensar por nosotros mismos y avanzar en el conocimiento para una sociedad más justa, dando herramientas a las personas para que empoderen. En mi caso, explicar y comunicar una ciencia maravillosa, una ciencia que se ha tratado de prohibir, se ha tratado de censurar, pero que aún así ha sobrevivido y ha llegado y que cambiaría completamente el paradigma del mundo. Eso es mi compromiso como persona al mundo, esa es mi ikigai, mi labor de vida, mi función en este mundo, la hago con gusto, disfruto de lo que hago. Mis alumnos saben que yo disfruto haciendo lo que hago en mis formaciones y sin más, eso es todo. Muchísimas gracias por tu atención y, como te digo, nos vemos en el próximo programa y espero que este recorrido un tanto improvisado, bueno, muy improvisado sobre los contenidos de esta formación haya resultado de tu interés y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias y hasta luego.